Vamos a continuar ahora con procesos de experimentación y función fabuladora como operadores para una estética de la existencia en Deleuze. Maribel Vargas Rivas, de la Universidad Austral de Chile, y Camilo Enrique Ríos Rosso, desde Alemania, eh, imparten esta participación. Adelante, Maribel y Camilo Enrique. Bienvenidos. Muchas gracias. Casi que valdría la pena tomarse un minuto de silencio para respirar en medio de estas presentaciones tan fuertemente encadenadas. Em, Nosotros como Maribel venimos leyendo desde hace años juntos, intercambiando ideas, conectando camaraderías y desde ahí, en una plataforma que llamamos el Grupete de Lectores, nacen este tipo de experimentos de lectura y de lectura como el que vamos a presentar, que no es una investigación acabada, que no es una lectura conclusiva, sino apenas una apertura, una hipótesis de lectura, un experimento de lectura y de escritura que apuesta por dar cuenta de una intuición que tenemos, y es que es posible pensar algo así como una estética de la existencia en el pensamiento de Deleuze. Para eso eh, empezaremos explorando dos nociones muy específicas, una que es experimentación y la otra que es fabulación, y que hemos rebautizado como procesos de experimentación y función fabuladora. Y si queda algún momento al final, intentaremos atar estas exploraciones con nuestra hipótesis de lectura respecto de la posibilidad de una estética de la existencia en Deleuze. Para eso entonces le doy el micrófono a Maribel. Gracias, Cami. Bueno, vamos a intentar tirar algunas ideas a modo de apuntes porque el tiempo es poco y queremos también acotarnos al espacio para no alargar más esta instancia. A modo de fundamentación bibliográfica, simplemente dar el dato de que estos dos procedimientos que tomamos para esta ponencia están trabajados en el libro que es La Filosofía, donde junto a Guattari Deleuze dice en el apartado 7 de este libro, ¿no? Que el arte conserva y es lo único en el mundo que se conserva, conserva y se conserva en sí. Esto nos parece clave y creo que es importante recordarlo para el final de nuestra presentación. Eso que se conserva, ese algo de la obra de arte, es un bloque de sensaciones que solo puede ser precisado como sensación, es decir, un compuesto de perceptos y afectos. Esta es una definición bastante clásica que conocemos, ¿cierto?, de lo que Deleuze comprende de arte o como obra de arte. Los afectos para Deleuze, como bien sabemos, no son ni afecciones, ni sentimientos, ni emociones. En la filosofía Deleuze-guattariana, el afecto siempre es el devenir. Los afectos son los devenires siempre no humanos de los personajes o de la figura con F mayúscula, ¿no? Que es la que nos señala en el Bacon, lógica de la sensación en ese libro, ¿no? Los devenires de los personajes, de la figura, del cuadro, los devenires del creador, de la creadora, del autor. En Crítica y Clínica, Deleuze nos va a decir, escribir siempre es una cosa de devenir, pero también del espectador, de quien se agencia, quien se encuentra con una obra. Todo artista, por lo tanto, es creador de afectos en relación con los perceptos o las visiones que esa obra nos da. La obra de arte nos da devenires a nosotros, espectadores, participantes de esa obra, en el momento en que nos encontramos ahí, nos hace devenir con ella. La obra nos toma, nos lleva, nos arrastra. Por eso decimos que los afectos son devenires y que son inseparables de los perceptos. Los perceptos que no son percepciones vividas, no es lo que vemos. El percepto es el paisaje no humano de la naturaleza, va a decir Deleuze,
y Guattari, que es la filosofía. El percepto es lo que nos ve, nunca lo que se ve, porque si fuera lo que se ve, volveríamos a la percepción. El paisaje es él el que nos ve. Entonces así se arranca el percepto a la percepción y se forma parte del paisaje. No puede suceder de otra manera, nos va a decir Deleuze. El artista deviene paisaje, el paisaje ve. El percepto es lo que hace sensible las fuerzas insensibles que pueblan el mundo y que habilitan, abren el camino a los afectos, nos hacen devenir ese paisaje de tal manera que no podemos estar en el mundo, sino solo devenir con el mundo. Afectos y perceptos, entonces, ambos componen y se componen en un bloque, en este bloque de sensación, componiendo entonces y encarnándose en una materialidad. Por esto, entonces, Deleuze nos va a decir lo importante que es la materialidad, ¿no? Y nos llama a experimentar. En varios textos nos llama a experimentar con prudencia, que no es otra cosa que el llamado a encontrarse con y en la sensación. La sensación crea sensaciones, la sensación se crea con sensaciones. Es ella la que insiste, la que invoca, sin ser previa, ¿no? sin estar predeterminada. Y para poder invocarla, para poder habilitarla, se necesita, como dice Deleuze en múltiples pasajes, una larga preparación. Va a ser el resultado, habilitar esta sensación va a ser el resultado del desarreglo de todos los sentidos. Hay que estar a la altura del acontecimiento, hay que tener la fuerza necesaria, hay que ser parte de un atletismo afectivo que permita revelar las fuerzas imperceptibles a través de la composición del bloque de sensación. Por eso llamamos a los procesos de experimentación a esta búsqueda, a este atletismo afectivo, a esta relación necesaria siempre que tiene el artista con sus materiales y que es permanente. El artista entonces como atleta de los afectos va a estar en relación con sus materiales de trabajo y eso lo va a aproximar en esas experimentaciones a la figura del brujo, recordando, ¿cierto?, la conferencia inaugural que tuvimos en esta jornada. La sensación requiere de esos medios materiales. De hecho, Deleuze dirá que la sensación es el percepto y el afecto de sus materiales. Es el plano material el que se eleva, se abre al plano de composición y ahí se habilita la sensación. Entonces, los procesos de experimentación pueden ser comprendidos como los modos de relación del artista con sus materiales, los que son necesarios para que la sensación se conserve en sí. Perceptos y afectos que resisten a la muerte, va a decir nuestro autor. Haría falta profundizar mucho más en la noción de experimentación, por ejemplo, desde el empirismo trascendental, a través del cual nosotros podríamos comprender mucho más detalladamente que es en la experimentación que se habilitan las condiciones de lo que se aparece, ¿no? Pero como tenemos el tiempo acotado, nos vamos a remitir simplemente a cerrar un poquito la noción de procesos de experimentación, describiendo que es necesario entonces un método, siendo los procesos de experimentación las operaciones para encontrar ese método. Deleuze le va a llamar a esto estilo, a esa búsqueda incesante de encuentro singular entre el artista y sus materiales. Cada artista, según sus propias posibilidades, va a hacer lo que pueda con lo que tiene. La obra de arte no es el ser de sensación, el ser de sensación son los afectos y perceptos que ese material, a través del propio estilo del artista, se habilita, siendo una composición capaz de sostenerse a sí misma y una vez que se expresa ese material se vuelve completamente independiente del propio autor, de los propios materiales, de los personajes, ¿cierto?, que la componen. Por otro lado, la función fabuladora es otro de los procedimientos, ¿cierto?, inseparables de los procesos de experimentación en la habilitación del bloque de sensación. Deleuze la va a tomar de Bergson y desde un principio le da un uso político. En este procedimiento se halla una clave política del arte mucho más explícita y conocida por todos nosotros, ¿no? Su famosa frase, la toma de Kafka, de Klee
El pueblo es lo que falta, el pueblo es lo que viene, el pueblo que vendrá. Ese es el pueblo que emerge, que se inventa por la función fabuladora, porque el pueblo no está dado, es preciso crearlo. El pueblo que falta se crea por devenires. No nos quedemos tranquilos creyendo que ya tenemos a nuestro pueblo, hay que crearlo. Cito entonces el libro de conversaciones. En la página 200 de Les va a decir, se precisan intercesores, necesito a mis intercesores para expresarme. Y ellos no podrían llegar a expresarse sin mí. Siempre se trabaja en grupo, aunque sea imperceptible. Más adelante, Les va a agregar que se necesita algún otro que fabule, a quien se sorprenda en flagrante delito de fabular. Y esto se constituye, y entonces así se constituye, bien sea entre dos o más, un discurso minoritario. Captar el movimiento de constitución de un pueblo que no está dado. Importante entonces no confundir con los pueblos que ya existen, sino siempre buscar los devenires minoritarios. Deleuze nos recuerda que incluso siendo mujeres, tenemos que devenir mujeres, ¿no? Ya no está dado. Y esa es una búsqueda constante también de ese movimiento perpetuo que su filosofía nos llama a incomodarnos todo el tiempo con nuestros modos de vida. Al fabular se libera la vida allí donde está cautiva, de la experiencia y de la vivencia fenomenológica, que es siempre solo del sujeto. Fabular es despersonalizar la narrativa, los personajes, revelar un pueblo. Yo nunca leo, escribo, pinto sola, soy una manada. La fabulación como acto habilitador de devenires, nada que ver con una capacidad cognitiva como la imaginación, tampoco con la memoria como una facultad de evocar recuerdos, que sería la de un pueblo ya dado, ¿no? Es necesario tener una crisis orgánica, hay que deshacer el yo, nos va a decir Deleuze, olvidar la historia y dar paso a que los personajes devengan al mismo tiempo que los personajes dan paso al autor para su doble devenir. No se escribe con recuerdos de la infancia, una historia de niñas, se escribe un bloque de sensación por bloques de infancia. Devenir es niña que habitan hoy y que habilitan historias donde tanto autora y personajes devienen otras. Enunciados colectivos donde emerge una manada, el pueblo que falta. Un paisaje infancia como percepto, unos devenires niña como afecto. Bloque de sensación. Relación inmediata entonces con un futuro, con lo que vendrá. Escribir, pintar, componer es un devenir. Y no es un devenir artista, es un devenir ratón, un devenir insecto, un devenir lobo. Hacer manada entonces es hacer pueblo por contagio, nunca por reproducción. Fabular es devenir siempre otro. Autor, personaje, espectador, todos comunicados hacen un pueblo. Acto político de fabulación que habilita devenires, afectos y perceptos como bloque de sensación, que hace que también entonces en Deleuze el artista ahora esté también muy cerca del profeta. Y para cerrar mi contribución, simplemente decir que es en ambos procedimientos, en los procesos de experimentación que repasamos rápida y fugazmente, ¿no? Y en la función fabuladora, de lo que siempre se trata es de intentar liberar la vida allí de donde está cautiva, incierto combate con uno mismo. Ahí es donde entonces una estética se vuelve indiscernible de una ética y una política. Y ahí le pido a Camilo que pueda amarrar la idea. Amarrémonos. Abuelo de murciélago, un par de notas. Haciendo este tipo de ejercicios con nociones clave del corpus estético de la obra de Deleuze, inauguramos una agenda de investigación que queremos llamar osadamente Estética de la Existencia en Deleuze, bajo las siguientes premisas. Uno, las preguntas de Deleuze son fundamentalmente políticas. El campo político debe ser entendido como un campo de fuerzas que imponen ciertos modos de visibilidad y de decibilidad, dentro de los cuales es supremamente difícil pensar su afuera. Deleuze no es inocente a esta dificultad y por eso
según nuestra hipótesis, se desliza al campo del arte, no porque le interese hacer una filosofía del cine, una filosofía del teatro, una filosofía de la pintura, sino más bien para encontrarse y trazar un encuentro con otro plano, habitado por nociones, por operaciones, por desplazamientos, por intensidades, por velocidades y ralentizaciones de una naturaleza absolutamente diferente a la del campo político, para volver de allí con los ojos rojos, no para responder las preguntas políticas, sino tal vez acaso para poder formularlas a la altura de los acontecimientos que estos reclaman. Así pues, em, sabemos que Deleuze no utiliza la acepción estética de la existencia, pero esta lectura nos autohabilita o nos autohabilitamos a proponerla, sobre todo sobre la base de lo que hemos llamado en otros lugares, Maribel y yo, un vitalismo no optimista. ¿Esto qué quiere decir? Que como Maribel cerraba su parte, de lo que se trata es de liberar la vida, pero esta liberación no es un acto, no es un acto feliz, no es un acto redentor, no es un acto placentero, no es un acto gozoso, ni tampoco programático o garantista, sino que implica en primera instancia la destrucción o la puesta en duda de aquello que somos, porque el terreno de disputa de esta pregunta política es fundamentalmente lo que somos, cómo hemos llegado a serlo y cómo dejar de serlo de una vez por todas. Las pistas que encontramos en estas operaciones y felizmente en algunas otras, si se nos da un poco la oportunidad, es que estos modos de dejar de ser lo que somos los encuentra Deleuze en el campo de la estética y que queda como tarea precisamente construir una caja de transducción de un campo de decibilidad y visibilidad estética al campo de decibilidad y visibilidad política para pensar este campo de la estética de la existencia en Deleuze no como un espacio de narrativas a propósito del arte, sino como una herramienta actual y vigente, fundamentalmente política para nuestros tiempos. 14:39, lo dejamos ahí para respetar de una vez por todas el tiempo y el espacio. Muchas gracias. Em, vamos a, bueno, agradecemos la participación de Maribel Vargas Rivas de la Universidad Austral de Chile y de Camilo Enrique Ríos Rosso, desde Alemania. Gracias. Y bueno, le doy la palabra a Vanessa para que pueda formular su pregunta también a nuestros compañeros Camilo y Maribel. Sí, gracias. Bueno, escribí un poco brevemente esta pregunta. Gracias por las participaciones. De verdad han sido bastante nutritivas para lo que estoy trabajando. Yo, o sea, no me había adentrado, digamos, en este ecosistema llamado Deleuze. Es un ecosistema riquísimo y complicado, ¿no? Lo que yo presentaba, el tema del estilo, obviamente que es, digamos, un recorte, ¿no? Es académico, o sea, es antideleuziano en ese sentido. Eh, pero bueno, por algo se comienza adentrándose, digamos, siguiendo ciertas lumbreras, ciertos intereses, ¿no? Y bueno, digamos, parte de lo que decían en su presentación. Me llamó la atención, por ejemplo, cómo se mencionaban los preceptos y los afectos, ¿no? Como estas nuevas formas de sentir, de ver. Pero también recordaba, por ejemplo, que al definir el estilo filosófico, y tomando como ejemplo a Spinoza, Deleuze habla de que se deben crear nuevas formas de ver, de sentir y de hablar, y ahí hablaba de la creación de conceptos, ¿no? Y aquí viene mi pregunta y tiene que ver, claro, con lo que estoy investigando, porque el concepto de los que yo he hablado son lingüísticos, ¿no? No palabras, sino, digamos, ideas recortadas en o encarnadas, digamos, en cierto tipo o sea, podrían ser hasta símbolos, ¿no? En ese sentido. Pero me cuesta mucho deshacerme de la materialidad.
de ese concepto y decir que hay conceptos en pintura, conceptos digamos, en la música, ¿no? Por la tesis que estoy manejando, que es que la corporalidad del lenguaje, es decir, el sonido, el gesto, ¿no? La presencia del orador es esencial para configurar sentido. Por eso viene mi pregunta, en qué medida habría también conceptos en otro tipo de códigos, ¿no? En otro tipo de ámbitos de creación, porque tampoco creo que sea que no haya concepto en la música, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, digamos, ¿qué hacemos con el término, el concepto dentro de esta triada, ¿no? ¿O cómo lo colocarían ustedes? Ay, muchas gracias por su presentación, por cierto. Gracias, Vanessa. Em, También gracias por tu presentación. Em, Creo que la respuesta va a sonar tímida y cobarde, pero hay que ser fuerte para ser cobarde. Así que aquí vamos. Em, Desde nuestra perspectiva, depende de qué tan laxa sea la autoasignación de la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Si nos ceñimos a textos muy concretos, les va a decir que el concepto es lo que crea el filósofo. Es decir, la filosofía crea conceptos y el arte juega con perceptos y afectos. Entonces tendrían unas materialidades o unos productos específicos y en ese sentido uno podría interpretar de manera muy escolar y muy cuadrada que no hay concepto en el arte y que el concepto es propio de la filosofía, del pensamiento, bla. Ahora bien, si el vector de lectura de la pregunta, y creo que es hacia donde apuntas, es la materialidad en los procesos de creación, uno puede pensar que más allá del producto final, bloques de sensación, afectos, perceptos, conceptos, lo que va a cobrar relevancia son las operaciones y los procedimientos de creación. En ese sentido, y es lo que nosotros creemos y la hipótesis de lectura que estamos llevando adelante, lo que interesa, o más bien podemos hacer un pliegue de interpretación diciendo que aquello que Deleuze ve en el proceso, en la pregunta sobre el pensamiento, qué es el pensamiento y cómo piensa cuando piensa, el pensamiento en tanto pensando, qué es lo que hace, se puede extrapolar al modo del diagrama a los procesos de creación en general al punto de llevarlo a una dimensión existencial, diciendo que las fuerzas que constituyen históricamente la subjetividad son las materialidades sobre las que se puede trabajar en una relación de tensión muy intensa de sí consigo. En ese sentido, las categorías de concepto como resultado final, bloque de sensación como resultado final, bajarían un poco en la jerarquización de la interpretación para enfocarnos sobre todo en los procedimientos. Entonces, así como el filósofo produce conceptos y así como el artista termina ensamblando bloques de sensación, esos dos procedimientos son lo suficientemente similares como para extrapolar de ellos las operaciones que pueden ser llevadas al campo de lo político. Dixit Salzano, de lo micropolítico para pensar procesos de creación, no de externalidades, libros, conceptos, obras, esculturas, pinturas, sino de modos de ser y de habitar el mundo. Es decir, que la pregunta que es extremadamente Foucaultiana es ¿por qué la relación que los artistas tienen con sus obras de arte no puede extrapolarse de nuevo a la vida misma? Y en ese sentido, las operaciones que hay sobre el lenguaje, las operaciones que hay sobre la pintura, las operaciones que hay sobre el cine y que les rastrea de manera muy cuidadosa, nos muestran una importancia radical no sobre las materialidades concretas ni sobre los productos concretos, sino de nuevo, ya me estoy empezando a repetir, o sea que estoy cerrando, sobre los procedimientos específicos. ¿Qué tipo de relación
establece el artista con las materialidades de su obra, qué tipo de relación establece un Kafka con la materialidad del lenguaje, qué tipo de relación establece el filósofo con la materialidad del pensamiento, para entonces producir, en un caso, bloques de sensación, en otros, lenguas menores, en otros, conceptos filosóficos, en otros, que es el que nos va a interesar a Maribel y a mí, modos de vida, modos de existir, modos de subjetivación que no sean simples ejercicios pasivos de los aparatos y de los dispositivos de subjetivación históricos contextuales, sino que permitan meter la mano, pasar del régimen óptico al régimen áptico y meter la mano en esos procesos de creación. Vuelvo y me excuso con la misma excusa del principio. La respuesta es cobarde y un poco huidiza, porque está en un registro levemente diferente la respuesta a la pregunta. Sin embargo, espero que algo ayude a abonar, sobre todo la conversación y no a cerrar el tema porque estamos abriéndolo recién, al menos Maribel y yo. Sí, Gracias. gracias. Y Maribel. quería complementar algo cortito. Mucho de lo que proponemos en nuestro trabajo está extraído prácticamente literal de qué es la filosofía y en diálogo con algunas otras citas, ¿no?, que trabajamos. Pero si nos vamos directamente a qué es la filosofía, ahí precisamente terminando el apartado número 7, Deleuze va a decir que pensar, se puede pensar mediante conceptos o bien mediante funciones, haciendo esta distinción concepto-filosofía, funciones-ciencia, o bien mediante sensaciones, poniendo entonces a la sensación y al ser de sensación en el campo del arte. Y uno de estos pensamientos no es mejor que otro, o más pleno, o más completo, simplemente pensamientos todos ellos, ¿no? Los marcos del arte no son coordenadas científicas, como tampoco las sensaciones son conceptos o a la inversa. Y da el ejemplo de experiencias donde a través del arte se pretende la creación de conceptos filosóficos, como por ejemplo en el arte conceptual. Y lo que dice ahí es que entonces habría ejercicios de interpretación o directamente de opinión, transformándose así el arte en un campo informativo, comunicacional, que en el fondo es todo lo que Deleuze dice que no debiera ser el arte, por lo tanto estaría apartando ese uso o ese intento de aproximación a una producción conceptual filosófica a través del arte a un medio informativo, ¿no? El arte conceptual, y da el ejemplo de esta puesta donde ponen, ¿no?, una fotografía de una silla, la silla y una definición de diccionario de una silla, ¿no?, como arte conceptual. Bueno, simplemente como para decir también que ahí habría un momento, sabemos, como lo dijo también, se ha dicho varias veces, muchas veces Deleuze a veces dice una cosa porque está pensando en ese libro y en ese momento en eso y no necesita entonces mezclar otras cosas. Entonces, en este libro, en que es la filosofía, él hace una distinción clara y la sensación no es un concepto y lo dice así, tajante. Quizás en otros libros y en otros momentos le ha servido hacer ese ejercicio de unirlos, eh, pero siempre manteniendo también esta distinción de que el arte es lo único que conserva y en ese sentido el concepto no se conserva. ¿Cómo se conserva la obra del arte? La obra de arte, el bloque de sensación.